¿Sabes lo que te estás enseñando a tu hijo en la escuela? ¿Clase de matemáticas, geografía, gramática o algo que va mucho más allá de eso, algo que ni siquiera hayas autorizado? El debate sobre la ideología de género en las escuelas es uno de los más acalorados en la actualidad. Para algunos es un paso importante hacia una educación más inclusiva que respeta las diferencias y protege a los niños LGBT. Para otros, es un intento claro de adoctrinar, confundir y sexualizar a los niños desde el principio. Pero después de todo, ¿qué es esta ideología de género? ¿Realmente existe o es un término creado para asustar a los padres? ¿Estamos hablando de respeto por la diversidad o una agenda oculta detrás de hermosos discursos? Además, ¿quién decide lo que un niño debería aprender sobre la identidad, la sexualidad y el cuerpo? ¿La escuela? ¿El Estado? ¿O los padres? Es imposible tocar este tema sin molestar a alguien. Y esa es precisamente la razón por la que necesita ser discutido en serio, con coraje, datos y argumentos. Hoy expondremos a ambos lados de esta controversia. Mostremos lo que realmente está sucediendo dentro de las escuelas y lo que dicen está sucediendo. Y al final, la decisión es tuya. ¿Estamos enseñando tolerancia o implementando ideología? Prepárese para salir de la zona de confort, porque en este video la controversia es la clase obligatoria. El término ideología de género se ha convertido en uno de los más controvertidos en la política educativa en las últimas décadas. Pero en primer lugar, es necesario comprender lo que significa, o más bien, lo que dicen que significa. Desde un punto de vista técnico, el concepto se refiere a la idea de que el género, es decir, define a alguien como hombre, mujer u otra identidad, no solo está determinado por el sexo biológico, sino también por factores sociales, psicológicos y culturales. Es una distinción que ha sido estudiada durante décadas por sociólogos, psicólogos y filósofos, especialmente de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, lo que comenzó como una discusión académica se convirtió en una guerra ideológica. Para los críticos, la ideología de género es un intento de deconstruir la biología, socavar los valores tradicionales e interferir directamente con la formación de los niños. Para los defensores, es una construcción inventada por grupos conservadores para atacar las políticas de inclusión, especialmente aquellas que involucran a LGBT. El debate ha ganado fortaleza en varios países. En Suecia, el sistema educativo promueve la neutralidad de género temprano en el aula. Los libros para niños evitan pronombres como IT o IT y usa términos neutros como gallina. El objetivo: reduzca los estereotipos de género y permita que los niños elijan quién quieren ser. En los Estados Unidos, estados como California, Nueva York y Oregón han adoptado directrices que fomentan la enseñanza de identidad de género y diversidad sexual de los primeros años escolares. Por otro lado, estados como Florida y Texas han aprobado leyes para prohibir este tipo de contenido, alegando que sexualiza a los niños temprano e interfiere con la autoridad de los padres. En Canadá, la enseñanza de identidad de género se integra en el plan de estudios de varias provincias. Pero esta práctica ha generado resistencia a partir de padres religiosos, conservadores e incluso liberales que piensan que las escuelas van demasiado lejos. Las protestas frente a las escuelas y demandas han estado creciendo en los últimos años. En Alemania, las políticas educativas incluyen orientación sobre identidad de género, pero con límites claros. El enfoque a menudo se centra más en la tolerancia y el respeto, sin cuestionar necesariamente el papel de la biología explícitamente. Mientras tanto, en América Latina, el tema también se extiende. Colombia, Argentina y Uruguay ya han implementado programas que tratan la diversidad de género y sexual en las escuelas públicas. En México, los padres y las organizaciones civiles han presentado acciones contra este tipo de contenido,
argumentando que perjudica los principios religiosos y el derecho a la educación moral familiar. Incluso en países considerados neutrales o moderados, como Portugal o Japón, el simple debate sobre la identidad de género en el plan de estudios escolar genera tensión y polarización. En muchos lugares, el sujeto se convirtió en una agenda electoral, dividiendo no solo a los políticos, sino a familias enteras. La gran pregunta que cruza el mundo es: ¿la escuela tiene el derecho o el deber de enseñar sobre género y sexualidad? ¿O es esta responsabilidad exclusiva de la familia? Además, ¿hay alguna diferencia entre enseñar respeto a las diferencias e imponer un nuevo patrón de pensamiento? Detrás de estas preguntas hay una batalla más grande. ¿Quién debería dar forma a la cosmovisión de las nuevas generaciones? ¿El Estado, la escuela, los padres, los medios? ¿O todos estamos tratando de influir y llamar al adoctrinamiento solo cuando la influencia proviene del otro lado? Los defensores de la inclusión de temas de identidad de género en el entorno escolar argumentan que la educación debe reflejar la diversidad del mundo real. Para ellos, omitir discusiones sobre género, sexualidad e identidad sería negar la existencia de millones de niños y adolescentes que no se ajustan a los estándares tradicionales de masculinidad y feminidad. Según este punto de vista, la enseñanza sobre el género es una cuestión de salud mental, combatir el acoso escolar y prevenir el suicidio entre los jóvenes LGBT. Los datos de la organización del Proyecto Trevor indican que las personas transgénero jóvenes tienen tasas de intento de suicidio hasta 4 veces más altas que el promedio. Para los defensores, ignorar este problema es contribuir a una tragedia silenciosa. Además, hay un argumento pedagógico. Así como enseñamos la historia para evitar que los errores repitan, o las ciencias para comprender el cuerpo humano, la educación de género sería una forma de preparar a los niños para vivir con diferencias, reducir los prejuicios y formar ciudadanos más empáticos. Por otro lado, los críticos denuncian lo que llaman adoctrinamiento ideológico. No se oponen necesariamente al respeto por las diferencias, sino a lo que ven como un intento de deconstruir conceptos biológicos e imponer una visión única sobre temas complejos. Uno de los puntos más citados de aquellos que critican la presencia de ideología de género en las escuelas es la erosión de la autoridad de los padres. Muchos se quejan de que el contenido sensible se está introduciendo sin previo aviso, sin diálogo con las familias y a veces sin transparencia por parte de las instituciones educativas. Hay informes de niños de 6 años, 7, que están expuestos a libros con lenguaje sexual explícito o actividades escolares que abordan la identidad de género considerada temprano por muchos padres. En Inglaterra, por ejemplo, los materiales utilizados en algunas escuelas públicas fueron cuestionados judicialmente porque contienen descripciones gráficas de prácticas sexuales por la enseñanza de la educación inclusiva. El debate explotó. Para muchos padres esto va más allá del límite de lo que es apropiado en el aula. Otro argumento fuerte de los críticos es que la enseñanza sobre la identidad de género, como se ha hecho en algunas regiones, parte del principio de que el género está 100% construido, ignorando o minimizando el factor biológico. Para estos críticos, esto transforma una teoría en dogma. También criticó la imposición del lenguaje neutral, los pronombres alternativos, los baños unisex y los cambios curriculares forzados, medidas que se han adoptado en algunos lugares sin discusión pública. En España, por ejemplo, los proyectos de ley que obligan a las escuelas a adaptar sus estructuras físicas y su lenguaje, a dar la bienvenida a todas las identidades, enfrentaron resistencia incluso de sectores progresistas, que vieron una exageración autoritaria en la propuesta. La tensión aumenta cuando los casos extremos entran en juego. En los Estados Unidos, un niño fue suspendido por negarse a usar pronombres neutrales al referirse a un colega. En Canadá, un maestro fue despedido después de criticar las políticas de identidad de género en clase. Y en Australia,
los padres demandaron a una escuela por alentar a su hija de 12 años a adoptar un nuevo nombre y género sin conocimiento familiar. Estos casos no son una regla, sino que plantean preguntas legítimas. ¿Dónde comienza el respeto por los diferentes fines y comienza la imposición de una nueva ideología? ¿Quién define los límites entre la inclusión y la interferencia? El centro del conflicto no solo está en el contenido, sino con la intención percibida con cada lado. Para algunos es libertad y protección. Para otros es invasión y confusión. Además, en tiempos de redes sociales, cualquier controversia viraliza. Un libro, una oración de un maestro, un folleto, todo puede convertirse en municiones de un lado u otro, incluso si el caso está aislado o mal entendido. ¿El resultado? Un clima de desconfianza mutua entre escuelas, padres y gobiernos. Y en medio de todo esto están los niños, que deberían ser el foco, pero a menudo vieron un instrumento de disputa ideológica. El debate sobre la ideología de género en las escuelas no es solo una discusión sobre el plan de estudios. Es un reflejo directo de las tensiones más profundas de la sociedad actual. Libertad versus control, diversidad versus tradición, educación versus militancia. Y en el centro de esta disputa hay una pregunta que ningún lado podría responder definitivamente. ¿Cuál es el verdadero papel de la escuela en la formación de niños? ¿Debería la escuela enseñar solo contenido académico tradicional? ¿O también tiene el deber de formar ciudadanos conscientes, críticos y sensibles para la diversidad humana? Por un lado, hay quienes argumentan que preparar a un niño para el mundo real requiere abordar temas como identidad de género, sexualidad, racismo, diversidad cultural e inclusión. Para estos, ocultar estos problemas sería perpetuar el prejuicio y el sufrimiento silencioso de miles de estudiantes que viven diferentes realidades de la norma social. Por otro lado, muchos creen que hay un límite, que la escuela no debe reemplazar el papel de la familia, lo que ciertos temas requieren madurez, responsabilidad y especialmente respeto por las creencias individuales. Y ambas partes tienen algo en común: miedo. Teme que sus hijos se confundan, teme que se eliminen sus valores, teme que la próxima generación ya no piense en sí misma, solo repita el discurso dominante del lado que está superando la batalla cultural del momento. Pero quizás el mayor peligro no es lo que se enseña. Quizás el mayor peligro es no saber exactamente lo que se enseña, o peor, no poder cuestionar. Porque cuando un sujeto se vuelve tabú, censurado o tratado como absoluto, lo que sea, la educación se convierte en adoctrinamiento. La pregunta que queda es, ¿estamos formando niños más conscientes y respetuosos? ¿O simplemente reemplazando un sistema de control con otro, con un nombre más moderno e inclusivo? La única forma de responder esto es con transparencia, diálogo y coraje para enfrentar molestias. Educar nunca fue una tarea fácil, pero cuando la educación se convierte en un campo de batalla ideológico, todos pierden. El niño pierde claridad, el maestro pierde la libertad, los padres pierden confianza, y la sociedad pierde la oportunidad de construir un futuro más equilibrado. Ahora está contigo. ¿Cuál es tu límite? ¿Crees que la escuela debería enseñar sobre la identidad de género? ¿O crees que este papel es exclusivamente de la familia? Comenta aquí abajo. Queremos escuchar todos los lados, sin censura, sin filtro. Si este video te hizo reflexionar, deja así. Compártalo con alguien que necesite entrar en este debate y suscribirse al canal. Aquí la controversia no es un problema, es la base de la conversación.